es casi un chiste de mal gusto de la aproximación a la evangelización, que a veces nos pone en una situación difícil. Una cuestión de comunicación, cuando hablamos del Evangelio, esta persona necesita al Señor, conocerá al Señor o no. Y entonces a veces en nuestro idioma hemos incurrido en el hecho de preguntarle a una persona: ¿y usted es cristiano? Y el chiste viene en el hecho de que algunos dicen: ¿qué se cree, que soy perro? Porque en el lenguaje de uso general se hacen sinónimos el término humano y cristiano, que necesariamente todos los humanos son cristianos. Bueno, en el mundo, que tiene como 6.000 millones de habitantes, unos 4.000 millones de personas se autodenominan cristianos. Hay 3 grandes tradiciones religiosas que reclaman ser cristianos. Pero ¿qué es un cristiano? ¿Quién es un cristiano? Cuando hablamos de cristiano, que no se puede definir con el término definido, cuando hablamos de cristiano hablamos de Cristo, obviamente. Esto de cristiano, de cristianismo, tiene que ver con Cristo. No hay cristianismo sin Cristo. Fíjese qué profunda reflexión es esa. No hay cristianismo sin Cristo. Y cuando hablamos de cristiano, hablamos de un hombre, de una mujer que tiene una clara y definida relación, identificación con Cristo. Una persona que cree, que ama, que sirve a Cristo. Ese es un cristiano. Este Cristo bendito, este Cristo amado, del cual Lucas en el Evangelio, en el capítulo 10, en el versículo 38, perdonen, yo lo he repetido tanto, este versículo es que es tan poderoso. Cómo ungió Dios con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cristo, Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Del cual Juan, el apóstol, dice: para esto apareció el Hijo del Hombre, Cristo, para deshacer las obras del diablo. El propio Señor Jesús dijo: porque el Hijo del Hombre, Cristo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Del cual el escritor de la carta a los apóstoles dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. De estamos hablando cuando queremos definir
la condición o la cualidad, la calidad de cristiano. Cristo, el bendito Hijo de Dios. La única fuente autorizada respecto de la vida y obra del Señor Jesucristo en la Biblia son los evangelios, una especie de biografía del Señor Jesucristo. Aquí está contenida, aquí está el registro de su nacimiento, de su vida, de su predicación, de su ministerio, de su muerte en la cruz, de su sepultura, de su resurrección, de su ascensión al tercer día a la presencia del Padre. El Evangelio nos habla acerca de este Cristo, con el cual necesariamente hay que estar relacionado para poder legítimamente llamarse cristiano. Este que anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El verbo. Es interesante que en castellano el logos griego se tradujo como verbo. Esta palabra que denota acción. Es Dios en acción. Es la cara visible de Dios que se nos presentan en los evangelios. Podemos abrir casi al azar las páginas del evangelio. Vamos a ver a este Cristo maravilloso en acción, yendo a Jesús, sentando a Jesús, viniendo a Jesús, hablando a Jesús, siempre en acción. Siempre en acción benéfica, en obediencia al Padre y en beneficio del ser humano. Vuelvo a decir, uno podría abrir casi así, al azar, la Biblia y encontrarse que cuando volvió Jesús le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Mientras iba, en respuesta a la invitación, al clamor de este destacado hombre, principal de la sinagoga, mientras iba a su casa, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro. La multitud te aprieta, lo oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz.